Muy buenos días. Damos comienzo con nuestras clases virtuales del día de hoy, jueves 10 de junio, en donde estaremos trabajando las asignaturas de español, matemáticas y geografía. Comencemos. Iniciemos con nuestra clase de español y el día de hoy vamos a trabajar con el tema analizando los cuentos. En las últimas dos sesiones ya estuvimos analizando dos cuentos, ¿ok? Vimos el de Rumpelstiltskin en la primera sesión y el del Rey Rana en la segunda sesión, ¿ok? Ahora vamos a analizar otros dos cuentos, pero estos cuentos tú los vas a investigar, ¿sí? Que sean tus cuentos favoritos. Si en casa tienes algún libro de cuentos o dos libros de dos cuentos diferentes, adelante, puedes usarlos, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer con estos dos cuentos que tú elijas? En la libreta vas a copiar la tabla que está en la página 140 de tu libro de texto y llenar la información que se te solicita ahí con base en los dos cuentos que elegiste, ¿ok? Entonces, en la página 140 de tu libro tenemos esta tabla, ¿sí? Esta tabla nos pide lo que es el título del cuento, el autor, los personajes, la trama, es decir, de qué se trata, y el desenlace. ¿Ok? Entonces, aquí ya viene llena con la información de los dos cuentos que ya vimos, el de Rumpelstiltskin y el del Rey Rana. ¿Ok? Sí, y esto es más que nada para que tengas un ejemplo de cómo se va a llenar. Ya que ya leíste estos dos cuentos, pues ya puedes rápidamente identificar que todo esto es verdad. Entonces, ahora lo que vas a hacer es con esta misma tabla, sin copiar la información que viene aquí, ¿ok? Muy importante. Sí, solamente vas a copiar los títulos que vienen aquí en la parte de arriba, título del cuento, autor, personajes, trama y desenlace, y en las dos filas vas a poner los dos cuentos que tú elegiste, ¿de acuerdo? Y pues vas a llenar la información con base en esos dos cuentos. Si te fijas, muy sencilla tu actividad, ¿de acuerdo? Esto lo vas a hacer en tu libreta y bueno, cuando termines no lo olvides, tomar tu fotografía, subirla a la plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de español del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Continuamos con nuestra clase de matemáticas y el día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de texto en el desafío 95 que se titula Sucesión con factor. Esto lo vamos a encontrar en las páginas 177 y 178 del libro de texto. Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia con lo que ya hemos visto? Que nos van a combinar las sucesiones, ¿ok? O los patrones, están combinados, ¿ok? Muy bien, entonces aquí vamos a analizar que tenemos la figura de la 1 a la 4, ¿sí? Y tenemos dos colores, en color verde y en color amarillo, ¿sí? Si te fijas, la figura 1 tiene un total de, ¿cuántos cuadritos? En color verde. Tiene 8, muy bien, ¿sí? 3, 6, 7, 8, son 8 cuadritos amarillos y, perdón, 8 cuadritos verdes y un amarillo. Y luego, ¿cuántos verdes hay en la figura 2 y cuántos amarillos? ¿Cuántos verdes en la 3? ¿Cuántos amarillos? ¿Cuántos verdes en la 4? ¿Cuántos amarillos? ¿Ok? Hay que analizar eso primero para poder contestar las siguientes preguntas. En el inciso A nos dicen, ¿cuál es la sucesión numérica que representa las cantidades de cuadros verdes? Primero vamos con los verdes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la sucesión numérica? ¿Sí? Por ejemplo, aquí dijimos que eran 8 y luego son 12 y así nos vamos, ¿ok? Explica cuál es la regularidad de esta sucesión. Acuérdate de cuánto en cuánto va, cuál es el patrón que está siguiendo. En el inciso B, ¿cuál es la sucesión numérica que representan las cantidades de cuadros amarillos? Ahora analizas los amarillos. ¿Y cuál es la regularidad de esta sucesión? ¿Ok? Inciso C, que está en la siguiente página. ¿Cuántos cuadros amarillos tendría la figura 6? ¿Y la figura 7? ¿Y cuántos cuadros verdes tendría cada una de estas figuras? Es decir, la 6 y la 7. ¿Ok? Puedes hacer los dibujos si lo deseas o simplemente lo puedes sacar con cálculos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en el ejercicio número 2 nos dice, los números que están abajo de cada figura representan la medida de cada uno de sus lados. Si te fijas, son puros cuadrados. Aquí en la parte de abajo de cada uno tenemos 2, 4, 8, 16 y 32, que quiere decir que corresponde a la medida de cada uno de sus lados. Como son cuadrados, pues todos sus lados miden lo mismo. ¿Ok? Y tenemos la figura 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿De acuerdo? Entonces dice, si se continúa la sucesión, ¿cuánto medirán por lado las figuras 6, 7 y 8 respectivamente?
¿ok? Entonces, aquí ya tenemos el patrón, ya nos lo está dando, nos está diciendo que este mide 2, 4, 8, 16, 32. ¿Ya te diste cuenta cuál es el patrón que lleva? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mediría la 6? ¿Cuánto la 7? ¿Y cuánto la 8? ¿Ok? Después de la siguiente sucesión representa las áreas de los triángulos de color. ¿Cuáles son los números que faltan? ¿Ok? Entonces, aquí me dice que este triángulo mide de área 2. Este triángulo, es decir, el que sigue, mide de área 8. Este de aquí mide de área 32, 128. ¿Cuánto mediría los que siguen? ¿O qué números faltan aquí? Aquí es muy sencillo, ¿sí? No necesitas una fórmula para sacar áreas ni nada. Simplemente sigue el patrón. 2, 8, 32, 128. ¿Por cuánto está siendo multiplicado? Y repítelo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, obtienes estas dos cifras y bueno, una vez que termines, no lo olvides, tomas tu fotografía, la subes a la plataforma de Google Classroom y con eso estaríamos terminando nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Finalizaremos nuestra sesión de hoy con la clase de geografía. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los desastres que enfrentamos. Nos referimos a desastres naturales, ¿ok? Para esto, primeramente vamos a analizar la información que están en la página 166 y 167 de nuestro libro de texto y vamos a copiar y contestar en nuestra libreta el esquema de la página 167, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí en nuestro libro de texto en la página 166 vamos a leer esta carta, ¿de acuerdo? Que es enviada por Hollín hacia Donají, ¿ok? Y dice así: hola Donají, te escribo desde Tecihuatlán en la Sierra Norte de Puebla. Me llamo Hollín, pero mis amigos me dicen Oxga, porque me muevo como venado al jugar fútbol. Hollín significa movimiento en náhuatl y Oxga, venado, en mi lengua totonaca. Ayer vino mi tía Citlali y como llovió mucho, recordó que en octubre de 1999 llovió tanto que se desgajó parte de la colonia La Aurora, cerca de mi casa. Nos contó que la lluvia duró 10 días. Al octavo se oyó un ruido muy fuerte, como si el suelo se rompiera, y al poco rato personas angustiadas caminaron hacia el panteón. Cuando llegaron ahí, escucharon gritos y llantos bajo la lluvia persistente. Muchas tumbas y casas habían desaparecido, se cayeron. En el noticiario dijeron que hubo un deslizamiento que se llevó la parte oriente del poblado y como se habían suspendido las clases y otras actividades, la mayoría de las viviendas estaban habitadas, por lo que murieron más de 100 personas. Luego dijeron que llegaron los del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, y Protección Civil para investigar las causas del deslizamiento y alentar a las personas de todo el municipio a realizar acciones que evitaran otro desastre similar. La maestra nos explicó qué es un desastre y dicen que ocurre en todo el país y en el mundo. Espero que tú nunca hayas vivido algo tan terrible como esto. Escríbeme para contarme si ya estudiaron la lección de desastres y cuáles han ocurrido en tu entidad. Hasta pronto. Oye. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, él nos platica sobre un deslave que hubo en su entidad, en su comunidad, ¿sí? Y vemos aquí una fotografía en donde ocurrió este desastre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues como llovió durante 10 días, la cantidad de agua provocó que el subsuelo, es decir, lo que está en la parte de abajo del suelo, ¿sí? El subsuelo se empezara a hacer cada vez más blando. No sé si alguna vez te ha pasado de que encuentras en la tierra, encuentras como si fuera una piedra, pero en realidad es pura tierra comprimida, ¿sí? Entonces, pero está muy dura. Al momento de empezar a mojarla, se empieza a deshacer hasta pues quedar hecha toda polvo. Es lo mismo, ¿sí? En la parte de abajo, sí, está toda comprimida la tierra, pero como fue tanta el agua que se había filtrado hasta el subsuelo, pues empieza a hacerse, a deshacerse y es por eso que ocurre el deslave, porque pues en la parte de arriba había casas habitación. Entonces el peso de las casas fue tanto que como la tierra que estaba abajo ya estaba toda pues removida, toda aguada, por así decirlo, ¿sí? Pues hace este deslave. Aquí en Monterrey han ocurrido cosas así.
Lo más grave que hemos tenido fue recientemente, bueno, no tan reciente porque ya fue hace unos años, pero fue el último más grave que tuvimos, que fue el tornado Alex, ¿sí? Entró aquí a la ciudad y pues causó precisamente esto, y de hecho lo puedes buscar en YouTube, puedes buscar tornado Alex, y hubo deslaves, se llenó el río de Santa Catarina, y bueno, fue todo un desastre, ¿no? Fue un desastre natural. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a pasar a la siguiente página. Dice, tal como escribió Hollín, los desastres afectan a muchas personas y ocurren en todo el mundo. Pueden ser originados por deslizamientos de tierra, lluvias torrenciales, sismos, heladas, explosiones, epidemias y accidentes de transporte, pero la participación de la sociedad y de las instituciones públicas, privadas y sociales puede ayudar a mitigar sus efectos negativos. ¿Ok? Entonces, si te fijas, aquí también menciona algo muy importante. Menciona sobre las epidemias y estamos viviendo una. ¿Ok? Entonces, esto también es un desastre porque lamentablemente han fallecido miles y miles de personas debido a esta enfermedad. Ha provocado que muchos negocios hayan ido a la quiebra debido a que han tenido que cerrar. Y también pues ha provocado muchos problemas sociales. Me refiero a que pues al encierro, a la falta de convivencia. Entonces todo esto pues sí ha tenido bastantes consecuencias, ¿ok? Que esa es pues la que estamos viviendo hoy en día. Pero ha habido muchas otras, como les mencionaba, deslizamientos de la tierra. A lo mejor si tú no vives aquí en Nuevo León, si estás viendo este video en otros lugares, pudiste haber presenciado algún sismo, alguna helada, explosiones, ¿ok? Entonces pues son todos estos los desastres. Ahora, los desastres yo te mencionaba que eran naturales, pero también pueden ser provocados por el hombre. Por ejemplo, las explosiones pues son provocadas por el hombre, ¿ok? Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado y saber cómo debemos de reaccionar ante cada una de estas situaciones, ¿de acuerdo? Para la actividad de hoy, te comentaba que vas a realizar este esquema. Aquí este esquema ya viene, no está contestado, más bien viene qué es lo que vas a escribir en cada una de los apartados, por eso hay que copiarlo a la libreta. ¿Ok? Entonces, en la parte de en medio o al centro vamos a escribir desastre provocado por el ser humano o por un proceso de la naturaleza. Tienes que escribir el nombre del desastre, ¿sí? Ya sea el huracán, ya sea la epidemia, ¿ok? Tienes que escribir de cuál desastre vas a hablar. Después en esta primera, ¿qué lugares afectó? Sí, que pues la misma pregunta te lo dice, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los lugares en donde ocurrió este desastre? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué se puede hacer para prevenirlo? ¿A cuántas personas afectó? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? ¿De acuerdo? Entonces tú contestas cada una de estas preguntas dentro de este mismo esquema. Recuerda, la pregunta es simplemente una guía, no tienes que anotar la pregunta, simplemente la respuesta a esta pregunta, ¿ok? Lo haces en tu libreta y bueno, no lo olvides, muy importante, tomarle fotografía, subirla a la plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de geografía del día de hoy. Hemos concluido con nuestras clases virtuales de hoy. Agradezco muchísimo tu atención. No olvides enviar tus evidencias a nuestra plataforma de Google Classroom. Y recuerda, quédate en casa. Nos vemos el día de mañana.